La Ruta de la Seda fue una de las redes comerciales más importantes de la historia, que conectó a Asia con Europa y África durante siglos. Su nombre se debe a uno de los productos más valiosos que se transportaban por ella, la seda. Sin embargo, no solo se intercambiaba seda, sino también otros bienes, ideas, culturas y conocimientos. ¿Qué era la Ruta de la Seda? Imagina un camino muy largo, que no era solo uno, sino muchos senderos y rutas que atravesaban montañas, desiertos y ciudades. Estas rutas conectaban el lejano oriente, China, India, con el Mediterráneo y el norte de África. A lo largo de estos caminos, los mercaderes vendían productos como la seda, especias, joyas, perfumes y más. Pero la Ruta de la Seda no era solo una ruta comercial. También era un puente cultural y científico. Origen y expansión. La Ruta de la Seda surgió en torno al siglo II a.C. durante la dinastía Han en China. Los chinos habían descubierto cómo fabricar seda, un material suave y brillante que los europeos y asiáticos deseaban mucho. Para llegar a otros lugares, los mercaderes debían recorrer miles de kilómetros a través de peligrosos desiertos, como el de Gobi, y altas montañas, como el Himalaya. Era una ruta difícil, pero muy rentable. Con el tiempo, la ruta se expandió. No solo iban de China a Roma, sino que se crearon ramificaciones que llegaban a India, Persia, actual Irán, Egipto, y más. Estas conexiones hacían que los productos de un lugar llegaran a tierras muy lejanas. Intercambio cultural. Lo fascinante de la Ruta de la Seda es que no solo se movían cosas, sino también ideas. Por ejemplo, el budismo se expandió desde la India hasta China gracias a los mercaderes y monjes que recorrían la ruta. Del mismo modo, los conocimientos médicos, matemáticos y astronómicos de los árabes llegaron a Europa. Las ciudades por donde pasaba la ruta, como Samarcanda y Bujará, se convirtieron en centros de conocimiento y aprendizaje. Además, la ruta también permitió que diferentes civilizaciones intercambiaran su arte, su gastronomía y sus tradiciones. Los europeos aprendieron sobre la pólvora y el papel gracias a la Ruta de la Seda, mientras que los chinos conocieron más sobre la arquitectura y filosofía occidental. Los desafíos. Viajar por la Ruta de la Seda no era nada fácil. Los mercaderes debían enfrentarse a climas extremos, ladrones y animales salvajes. Para protegerse, a menudo viajaban en grandes caravanas, formadas por cientos de camellos cargados con mercancías. Además, muchos imperios cobraban impuestos a quienes pasaban por su territorio, lo que encarecía los productos. A pesar de todo, los mercaderes persistían, ya que las ganancias valían el riesgo. Decadencia y legado. Con el tiempo, la Ruta de la Seda fue perdiendo importancia. En el siglo XV, los europeos comenzaron a explorar rutas marítimas para llegar a Asia, lo que hizo que la ruta terrestre fuera menos usada. Sin embargo, su legado perdura. Hoy en día, muchos países siguen recordando su importancia histórica y cultural. Incluso hay proyectos modernos, como la Nueva Ruta de la Seda, que buscan revivir esta histórica conexión comercial entre Asia y Europa. ¿Por qué es importante? La Ruta de la Seda es un recordatorio de que el comercio y el intercambio de ideas siempre han sido fundamentales para el desarrollo de las civilizaciones. Gracias a esta ruta, el mundo se conectó mucho antes de lo que imaginamos. Los conocimientos de medicina, astronomía, tecnología y más pudieron difundirse entre diferentes culturas, y las relaciones entre civilizaciones lejanas se fortalecieron. Cristóbal Colón y la Ruta de la Seda. El sueño de una nueva conexión. La historia de Cristóbal Colón está profundamente relacionada con el comercio mundial y la búsqueda de nuevas rutas comerciales, sobre todo con Asia. En los siglos anteriores a su viaje, la Ruta de la Seda había sido el camino principal para conectar el este y el oeste, uniendo continentes, culturas y bienes. Sin embargo, para finales del siglo XV, esta famosa ruta estaba en decadencia debido a múltiples factores, lo que llevó a los europeos a buscar nuevas formas de alcanzar Asia, el codiciado centro de riquezas, especias y productos exóticos. ¿Qué era la Ruta de la Seda y por qué era tan importante? Durante siglos, la Ruta de la Seda fue la principal red comercial que conectaba China y otros países asiáticos con Europa y África. A lo largo de este vasto entramado de caminos, se transportaban mercancías como la seda, especias, piedras preciosas, porcelana y muchos otros bienes que eran codiciados en Europa. Más allá del comercio, la ruta también permitió el intercambio de ideas, tecnologías, religiones y culturas. Los mercaderes, exploradores y emisarios que viajaban por ella no solo transportaban productos, sino también conocimientos y descubrimientos. Sin embargo, el comercio a través de la Ruta de la Seda se complicó a partir del siglo XIV y XV.
Las guerras, el auge del Imperio Otomano y la inestabilidad en las regiones que controlaban gran parte de las rutas comerciales terrestres dificultaron el acceso a Asia por tierra. Los europeos comenzaron a buscar nuevas rutas marítimas para llegar a las mismas tierras de riquezas que habían sido accesibles por la ruta de la seda. El surgimiento de nuevas rutas marítimas a medida que la ruta de la seda se volvía menos viable, los portugueses fueron los primeros en buscar una alternativa marítima bordeando África. Esta estrategia los llevó a descubrir una ruta hacia la India y las Islas de las Especias, actuales Indonesia y Malasia. Sin embargo, otros países, como España, buscaban su propia forma de competir en este nuevo panorama de exploración. Es aquí donde entra en escena Cristóbal Colón. Colón creía que era posible llegar a Asia viajando hacia el oeste, ya que la Tierra era redonda. A pesar de que la mayoría de los académicos de su tiempo ya sabían esto, la gran preocupación no era la esfericidad del planeta, sino la distancia. Colón estaba convencido de que las tierras de Asia estaban mucho más cerca de Europa de lo que realmente estaban. Colón soñaba con restablecer una nueva versión de la ruta de la seda, pero a través del Océano Atlántico. En su mente, si lograba encontrar una ruta más corta hacia Asia, España podría dominar el comercio de especias y bienes exóticos. Así fue como presentó su proyecto a los reyes católicos de España, quienes, tras algunas dudas, decidieron financiar su viaje. El descubrimiento de América, un giro inesperado. El gran viaje. En 1492, Cristóbal Colón zarpó desde España con 3 barcos, la Santa María, la Pinta y la Niña. Su objetivo era llegar a Asia navegando hacia el oeste. Creía firmemente que pronto encontraría las costas de Japón, China o India, y con ellas, una nueva ruta comercial que traería riquezas a España. Pero en lugar de llegar a Asia, Colón terminó en un continente completamente nuevo, América. El 12 de octubre de 1492, después de más de 2 meses en el mar, la tripulación avistó tierra. Colón y sus hombres habían llegado a una de las islas del Caribe, posiblemente en lo que hoy es las Bahamas, aunque Colón pensó que había alcanzado las Indias Orientales. Por esta razón, llamó a los habitantes indígenas indios, un término que aún persiste en ciertos contextos. Colón realizó 4 viajes en total, explorando diversas islas del Caribe y la costa de América Central, pero murió sin darse cuenta de que había descubierto un nuevo continente. Hasta su muerte en 1506, Colón seguía creyendo que había llegado a las costas de Asia. El impacto del descubrimiento. Aunque el objetivo de Colón era encontrar una nueva ruta hacia Asia y restablecer una especie de ruta de la seda marítima, su descubrimiento cambió la historia del mundo de maneras que nadie podría haber previsto. América, con sus vastas riquezas naturales y su biodiversidad, se convirtió en el foco de atención de las potencias europeas. En lugar de una ruta hacia el este, Colón había abierto las puertas a un nuevo hemisferio lleno de recursos y oportunidades. El descubrimiento de América trajo consigo una ola de exploración, conquista y colonización. España se convirtió en una de las potencias más ricas del mundo gracias a los recursos de sus nuevas colonias americanas. Pero también desató una serie de eventos que marcaron la historia del mundo, desde el intercambio de alimentos y bienes entre los continentes, lo que se conoce como el intercambio colombiano, hasta el sometimiento de pueblos indígenas y la explotación de sus tierras y recursos. Consecuencias globales. El descubrimiento de América y la apertura de nuevas rutas comerciales no eliminaron del todo la importancia de Asia y la antigua ruta de la seda, pero sí cambió la geopolítica y la economía global. Las potencias europeas se enfocaron ahora en las Américas, mientras que el comercio con Asia se siguió desarrollando por rutas marítimas que bordeaban África. Sin embargo, el impacto cultural de la ruta de la seda y el sueño de Colón de conectar el mundo occidental con el oriental perduró. A través de nuevas rutas, tanto terrestres como marítimas, se siguió llevando a cabo el intercambio de productos, ideas y culturas que habían caracterizado la ruta de la seda durante siglos. El legado de Colón y la ruta de la seda. En resumen, aunque Cristóbal Colón no encontró la ruta de la seda que buscaba, su viaje resultó en uno de los descubrimientos más importantes de la historia. Colón, influenciado por la rica historia de comercio con Asia a través de la ruta de la seda, abrió un nuevo capítulo en las conexiones entre continentes. América, una tierra que antes era desconocida para los europeos, se convirtió en el nuevo centro de atención mundial. El legado de Colón,
para bien o para mal, sigue vivo hoy en día, mientras que la ruta de la seda sigue siendo un símbolo de la historia del intercambio global.